Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta nueva reunión de la Fundación Alberto J. Ruemers. En esta oportunidad el tema es el del trastorno bipolar y para eso hemos invitado al profesor Eduard Vieta, que es de España, es de Barcelona, ya no sabemos si decir de España, vamos a decir de Cataluña, que es sin duda alguna una de las personalidades más reconocidas en el mundo en este tema del trastorno bipolar, que por otra parte es uno de los temas que está en estos momentos en la cresta de la ola de la psiquiatría. Está siendo realmente observado con mayor profundidad y tiene realmente un interés importante para todos nosotros. Como coordinador está aquí con nosotros el doctor Gustavo Vázquez, que es argentino, pero que está en estos momentos en Kingston, en Canadá, y que ha tenido la gentileza de venir a Buenos Aires para coordinar esta reunión. Y como panelistas que van a estar en la mesa redonda posterior a la conferencia del profesor Vieta, están los doctores Sergio Strejilevich, Marcelo Setkovich-Bachmann y el doctor Gerardo García Boneto, que es de Córdoba, que como sabemos también es un país aparte de Buenos Aires y que ha llegado anoche desde esta ciudad mediterránea. Estamos seguros que en el día de hoy vamos a tener una posibilidad de conocer mejor uno de estos temas importantes de la psiquiatría moderna, que tenemos con nosotros a gente que tiene realmente conocimiento de lo que habla y de lo que va a hablar, como todos ustedes conocen a nuestros panelistas, y que seguramente vamos a terminar el día un poco mejor de lo que lo empezamos, y que seguramente vamos a ser también nosotros un poco más sabios y un poco mejores como personas, que al final es lo más importante de todos. Muchas gracias en nombre de la Fundación Alberto J. Ruemers por estar aquí con nosotros. Bueno, yo quiero agradecer a la Fundación Ruemers, al doctor Martí por su cordial invitación, a todos ustedes que están aquí, en especial al doctor Vieta, que siempre le cuesta tanto venir a Argentina. Cada vez que le mando un mail tengo que luchar para que venga. Hace muchos años que nos acompaña. Le quiero agradecer especialmente, creo que nos ha abierto la puerta a muchos de nosotros, muchos de los que están acá, al mundo de la psiquiatría mundial a través del trastorno bipolar. No sé qué decir del doctor Vieta, creo que todos ya la conocen. El doctor Vieta es una persona que no solamente es un investigador internacional reconocido, sino también es un gran clínico. Ahora está como director del servicio de psiquiatría del Hospital Clínic en Barcelona. En su parte asistencial y en su parte de investigación está a cargo del CIBRASAM, que es la entidad nacional española para el estudio de salud mental. Es un cargo muy importante, reconocido también mundialmente. Le han dado premios este año, creo que te dieron tres premios, ¿no, Edward? Uno de ellos el Simón Bolívar por la IPA en San Diego. Le han dado un premio también en la World Federation. ¿Y el tercero? Ese me lo perdí. Ya ni se acuerda. Es tan laureado que no... Pero realmente le quiero agradecer, lo quiero hacer aquí públicamente porque les vuelvo a repetir, nos ha abierto las puertas, a mí en particular me ha abierto la puerta
de la casa de forma literal. Así que muy agradecido por la presencia. El doctor nos va a dar una conferencia de actualización en los avances clínicos del trastorno bipolar. Al término de esa conferencia vamos a invitar al resto de los panelistas, al doctor García Boneto, al doctor Strigilevich y al doctor Setkovich, para empezar la discusión. Vamos a abrir a preguntas. Hay 2 micrófonos en el pasillo, en los cuales ustedes pueden hacer preguntas al panel y al invitado. Y luego de eso hay un break y un coffee para que todos podamos disfrutar. Así que nuevamente, gracias a la Fundación Roemers y en especial al doctor Eduardo Vieta. Gracias, Eduardo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Martí y a la Fundación Roemers por invitarme, por organizar también el viaje, todos los que han estado implicados en su organización. Y muchas gracias, por supuesto, a mis amigos, a Gustavo, a Sergio, a Marcelo, a Gerardo, y a todos los tantos que estáis aquí. A muchos nos conocemos de otras ocasiones y otros que a lo mejor pues no nos hemos visto o no habéis tenido oportunidad de escuchar alguna de las cosas que quiero presentar. Pues confío en que alguna de las cosas, como se ha dicho, realmente os sean útiles para la práctica clínica. La verdad es que si nuestra investigación en Barcelona, en el Hospital Clínic, si algo la caracteriza es que surge de la clínica. Es una investigación que, aunque con los años es cierto que se ha ido sofisticando, empezamos con descriptores puramente clínicos puros y ahora ya hacemos otras cosas, hacemos genética, hacemos neuroimagen, hacemos biomarcadores, pero siempre intentando responder preguntas que surgen desde la clínica, porque al final nosotros lo que más nos motiva es intentar mejorar el pronóstico de los pacientes que visitamos, y algo que hacemos en Barcelona es ver muchos pacientes. Yo creo que eso es algo que también ocurre aquí. A veces en otros países das una charla y son charlas más académicas o tienes un público más académico. Yo estoy seguro que muchos de los que estáis aquí veis pacientes y por tanto confío en que algunas de las cosas que os voy a contar pues sean útiles para esa faceta de vuestra vida profesional tan importante que es ver pacientes y ayudar a nuestros pacientes a tener una vida mejor. Bueno, ¿en qué aspectos tenemos que mejorar? Yo creo que en general la psiquiatría está en una encrucijada en este momento, en el sentido de que sigue la tradición de estar muy afianzada en la psicopatología, porque es el único instrumento que tenemos para trabajar, pero muchas especialidades médicas se han ido alejando de la psiquiatría con la introducción de tecnología y con la introducción de biomarcadores y de técnicas que ayudan al diagnóstico y al tratamiento. Y ahora la psiquiatría yo creo que está en el momento en que va a empezar a hacer ese cambio también. Estamos ya identificando biomarcadores, estamos identificando algoritmos que nos pueden permitir intervenir sin necesidad de inspirarnos únicamente en nuestra formación y en la psicopatología, porque eso tiene un grado de subjetividad muy alto y tiene mucho riesgo, es decir, hay una mayor variabilidad si un paciente va a ver a 3 psiquiatras que si un paciente va a ver a 3 hematólogos, y eso debería en algún momento cambiar. La psiquiatría es una ciencia médica, por tanto es una ciencia inexacta y es una ciencia que requiere también una parte de arte, de empatía y de saber hacer que siempre tendrá que ver con características individuales de quien la ejerce, pero también tiene una parte científica muy importante y es fundamental conocer esa parte, porque la otra tiene mucho que ver con dotes personales que uno puede adquirir más o menos, pero a veces son innatas. Podríamos hablar ahora de Messi, igual nos iríamos de tema, o de jugadores de fútbol, y está claro que el talento es algo que tiene una parte innata, pero luego puedes tener jugadores con mucho talento, y ahora no estoy pensando en ninguna selección en concreto, y que no te vaya muy bien. O sea que realmente lo que tenemos que cuidar es la parte que podemos aprender, y esa es muy importante. Como decía el doctor Martí, tenemos que ser un poco más sabios cada día y con cada paciente que vemos. Entonces, en el trastorno bipolar hay toda una serie de problemas que no son únicos del trastorno bipolar, pero que me gustaría comentar porque creo que seguramente también los identificáis. El primero, evidentemente, es cómo hacer un diagnóstico certero y temprano.
certero ya hemos dicho que no es fácil en psiquiatría. Así todo, si uno mira la fiabilidad diagnóstica del trastorno bipolar en los estudios de campo del DSM-5, es de las patologías con mayor fiabilidad. Pero temprano es muy difícil. En eso sí que es bastante difícil. Es mucho más fácil hacer el diagnóstico temprano de patologías que comienzan en la niñez ya de una forma más explícita que el trastorno bipolar, que cuando comienza, a veces en la niñez o la adolescencia temprana, o a veces ya en la juventud o en la adultez temprana, lo hace de una forma mucho más inespecífica, mucho más progresiva y de una forma un poco enmascarada, muchas veces con síntomas que no son los que están recogidos en los criterios diagnósticos. Por tanto, ahí hay una dificultad. Queremos tratamientos más eficaces y rápidos. Y a lo mejor podríamos decir que en la manía podemos estar relativamente satisfechos. Tenemos en estos momentos 12 fármacos eficaces en la manía, incluso más, pero 12 aprobados. Y, sin embargo, la depresión bipolar es la fase más difícil de tratar. Nos cuesta mucho más tratar la depresión bipolar que la manía. Alcanzar una remisión clínica completa sin recaídas. Ese es un objetivo que es muy importante. Hemos pasado a lo largo de los años de plantearnos solo que nuestros pacientes puedan salir de un centro y hacer una vida fuera del centro. Esta era la ambición que podíamos tener con los albores de la psicofarmacología a mediados del siglo pasado, a querer que esas personas además se mantengan bien, no solo se pongan bien, sino que se mantengan bien, e incluso ya al comienzo del siglo XXI está claro que la sociedad nos está pidiendo que los pacientes puedan hacer una vida normal. Y eso no es del todo fácil, porque estos son enfermedades graves. Evidentemente hay mucha variabilidad en cuanto a la severidad. Hay formas menores de trastorno bipolar, hay personas que tienen formas de ciclotimia o de trastorno bipolar 2, y algunas hacen una vida no solo normal, sino incluso supranormal, que esa es otra área de investigación muy interesante. ¿Hasta qué punto el temperamento, la creatividad, el liderazgo son rasgos asociados a algunos genes de la bipolaridad? Si tienes demasiados genes, acabas con la enfermedad, el fenotipo completo, que es más bien discapacitante. Pero si tienes algunos, a lo mejor tienes un fenotipo favorable. Y eso es una cuestión también interesante. El doctor Vázquez ha investigado mucho sobre temperamentos. Por tanto, lo que queremos ahora, lo que nos piden los pacientes es llevar una vida normal, tener trabajo, tener familia, poder estudiar si son jóvenes. Y eso a veces no es fácil, porque esta es una enfermedad que es grave. Y además luchamos a veces contra el propio paciente que desea estar bien sin tomar fármacos, y contra la familia a veces también, porque las familias a veces ayudan, pero a veces también tienen miedo de que, miedo o temor de los fármacos, de la cronicidad, etcétera. Y muchas veces hay que luchar por la adherencia, por el insight, por convencer a los pacientes de que asumir la enfermedad es el mejor camino para hacer una vida normal. Es una paradoja, porque ellos no quieren aceptar que tienen una enfermedad. Si hablas de enfermedad mental o de trastorno mental, es tan estigmatizante que nadie quiere tener esa etiqueta. Y sin embargo, la etiqueta, en el fondo, es la garantía de la libertad, porque cuando asumes la etiqueta, automáticamente eres capaz de superarla, y eres capaz de tomar la medicación, de hacer algunos cambios en tu estilo de vida y muchas veces conducir una vida normal. Queremos tratamientos mejor tolerados, porque a veces el problema del estigma está en que el propio tratamiento causa efectos secundarios visibles, o que tomar medicación es algo que está estigmatizado socialmente. Y luego hay algunas áreas muy importantes en el tratamiento del trastorno bipolar en las que tenemos que mejorar mucho, porque, por ejemplo, el área cognitiva, a la que voy a dedicar una parte de la intervención, es algo que habíamos tenido abandonado, porque tradicionalmente se pensaba que el trastorno bipolar no era deteriorante, y sí lo era la esquizofrenia. La salud física, que era algo que también no habíamos prestado atención, y ahora somos conscientes de que estos pacientes tienen una expectativa de vida que está entre 15 y 20 años menor como media. No significa que sea una condena, pero la media es así, porque tienen mayor riesgo de diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Y el suicidio, las tasas de suicidio no mejoran con el tiempo. Tenemos las mismas tasas de suicidio. No conozco a fondo la situación en Argentina, pero conozco bien la situación en general en Europa, y las tasas de suicidio son altas y no han bajado en los últimos 15 años. Como decía, retos también son la adherencia,
el insight, el funcionamiento, que los pacientes tengan un funcionamiento bueno, y ya avanzando en el tratamiento, la intervención precoz y la prevención. Y cuando hablamos de prevención parece que hablamos en salud mental hablamos como de ciencia ficción, pero es que la prevención no es solo prevención primaria, prevenir que desarrolle una enfermedad, que eso es difícil, sino también prevención secundaria, conseguir que la persona que ya ha desarrollado la enfermedad no recaiga y no empeore. Y luego hay que luchar obviamente contra el estigma social. Para el diagnóstico, aspectos clave, todavía a día de hoy, y esto pongo esta diapositiva, aunque es una diapositiva que podía haber puesto hace 20 años, no confundir con la esquizofrenia, todavía se confunde con la esquizofrenia. Cuando un paciente llega con un cuadro psicótico, hay tendencia a pensar que todo lo psicótico es esquizofrénico. Y esto es terrible, porque entonces estamos escatimando tratamientos sobre el estado de ánimo que pueden mejorar mucho al paciente. No confundir con la depresión unipolar. Los pacientes cuando están en fase depresiva, muchas veces se les etiqueta de depresivos. ¿Por qué? Porque tenemos demasiado foco, énfasis en lo transversal. Vemos al paciente y creemos que como está ese día, es como está siempre. Y no es verdad, lo que nos cuenta un paciente, lo que vemos en un día, es una fotografía estática. Y todo el mundo tiene una fotografía buena o una fotografía mala, ¿eh? Y si uno manda una fotografía propia, normalmente intenta mandar una que haya quedado más o menos bien, ¿eh? Pero todos tenemos una fotografía que no nos gustaría enseñar. Por tanto, lo que hay que enfocar es la película, no la fotografía, porque se conoce mejor a una persona en una película que en una fotografía. Por tanto, lo longitudinal es fundamental. No hay que confundirla con trastornos de la personalidad. La contratransferencia juega un gran papel ahí. Cuando un paciente es intrusivo, cuando es maleducado, cuando es histriónico, tendemos a etiquetarlo como un trastorno de personalidad con esas características, cuando es impulsivo, pero esos también son síntomas de trastorno bipolar. Y no quiero decir que todos los histriónicos, impulsivos, antisociales sean bipolares, en absoluto, pero debemos tener siempre presente este diagnóstico porque se confunde muy fácilmente con trastornos de la personalidad o en niños con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y curiosamente en los últimos años, quizá por el mayor interés y énfasis que ha habido en que el TDAH también existe en el adulto, y es obvio, porque no todos los niños con TDAH se curan espontáneamente, algunos siguen con esa patología de adultos, te encuentras a veces que hay pacientes con trastorno bipolar diagnosticados de trastorno de déficit de atención con hiperactividad y que en realidad tienen un trastorno bipolar. La historia familiar es muy importante, es el mayor marcador, el más específico de bipolaridad, y la respuesta al tratamiento a veces también te ayuda mucho. Bueno, vamos a repasar un poco algunos de los avances relevantes a lo largo de los últimos 2 años, más o menos, 2-3 años, porque yo creo que es lo que nos va a poner al día. Las otras cosas que hemos contado yo creo que todos las conocíamos ya. Primero quiero comentar este estudio, porque es un estudio en el que hemos participado, aunque obviamente si veis un poco la muestra ya podéis imaginar que no todos son pacientes de nuestro hospital. Aquí hay 6.500 sujetos, de los cuales casi 2.500 eran pacientes bipolares, y esto es fruto de un consorcio mundial de centros que hacemos estudio de neuroimagen, que hemos juntado nuestras muestras y hemos analizado la neuroimagen estructural de los pacientes con trastorno bipolar. Y lo que podéis ver en la diapositiva es, con este código de colores, no se ve mucho con el código de colores podéis ver las áreas que están más atróficas. Es que no tiene luz, no importa, si no lo puedo hacer con el cursor. Las zonas que están en color así, en color gris es donde no hay cambios, y en las zonas que están más oscuras es donde hay mayor pérdida de sustancia gris. Por tanto, lo que podéis ver es que objetivamente hay cambios estructurales en el cerebro en el trastorno bipolar. Lo que hay fundamentalmente es una cierta pérdida de sustancia gris, luego veremos que también puede haber otro tipo de alteraciones, que es sobre todo fruto de la evolución de la enfermedad. Es decir, lo que estamos viendo es que esto no son anomalías que ya tenga un paciente antes de desarrollar la enfermedad, sino que es fruto de recaídas y de disfunción cognitiva y de alteraciones del curso crónico de la enfermedad. Cuanto peor el curso, mayor el riesgo de
presentar esta pérdida de sustancia gris en ciertas zonas, las más importantes, el córtex dorsolateral y frontomedial. Este estudio se ha publicado en Molecular Psychiatry este año y el que esté interesado puede leerlo con más detalle. Por tanto, hay avances a nivel de biología. No voy a extenderme porque quería enfocar mucho la charla a lo clínico y sobre todo de cara al tratamiento. Y por tanto voy a entrar más en el tratamiento, pero es evidente que estamos avanzando en conocer la patofisiología o fisiopatología de la enfermedad. El tratamiento del trastorno bipolar, tradicionalmente, antiguamente era muy transversal, tratar las fases agudas. A día de hoy sabemos que tenemos que tratar las fases agudas depresivas, que curiosamente no siempre vamos a utilizar antidepresivos. Luego examinaremos un poco con más detalle el papel de los antidepresivos. Las fases agudas maníacas con antipsicóticos y en general siempre asociar estos fármacos a estabilizadores, y también asociarlos a intervenciones psicológicas como la psicoeducación. Es decir, que el modelo es un poco, tras una manía, un estabilizador más el antipsicótico, que es más rápido de acción, y luego ir retirando el antipsicótico en un primer episodio, pero en pacientes que recaen cuando se retira el antipsicótico es conveniente mantener la combinación de estabilizador y antipsicótico, y en el caso de fases depresivas, el uso de fármacos como quetiapina, lamotrigina, lurasidona, o en algunos casos antidepresivos, pero siempre asociados a estabilizador. Entre los avances recientes para el tratamiento de, ahora voy a entrar en el tratamiento de la manía, ya hemos dicho que hay muchos fármacos. Avances recientes están, por ejemplo, el tratamiento de la manía con agitación. Este es el tratamiento con loxapina inhalada. Es un dispositivo que convierte un polvo de loxapina en un vapor. Y esto se le da al paciente cuando está en una fase de preagitación o agitación no extrema, porque si la agitación ya es extrema, la colaboración del paciente es mucho más difícil, y induce una mejoría ultra rápida, es decir, un efecto, a partir de los 2 minutos ya se nota el efecto de este fármaco, gracias al dispositivo que lo introduce directamente en el alveolo pulmonar y por tanto directamente en los capilares y en la sangre. Esta es una innovación a nivel galénico, a nivel de formulación, que es interesante porque permite una administración ultra rápida. Y además de servir para la agitación, este tipo de dispositivo ahora se está empezando a investigar cómo aplicarlo a otros fármacos. Por ejemplo, puedes poner alprazolam, esto hay que demostrarlo todavía, pero poner alprazolam o algún tipo de benzodiazepina y para una crisis de pánico tiene un efecto de ansiolítico inmediato. O, por ejemplo, en una crisis epiléptica podrías poner un anticonvulsivo y que hubiera una absorción rápida, es una absorción prácticamente como la intravenosa, pero mucho más amigable porque es por vía bucal y pulmonar. Bueno, otros estudios recientes en manía es este que se ha publicado en American Journal este año y que es un estudio comparativo de estos que casi no se hacen porque no hay un interés económico detrás de él, ya que se comparan fármacos genéricos, pero es un comparativo de litio versus valproato en pacientes con manía en la edad anciana, pacientes ancianos con manía. Y este estudio, igual que algunos otros que mencionaré, reflejan lo que cada vez está más claro y que muchos sinceramente ya defendíamos hace años, que el litio es un fármaco más eficaz que muchos otros. Y el litio, en este caso, tiene una eficacia superior al valproato en pacientes ancianos, a pesar de los inconvenientes que puede tener un fármaco como el litio en ciertas edades, porque puede haber a lo mejor riesgo de cierta insuficiencia renal o riesgos, y hay que ser muy cauto con la dosis, los niveles plasmáticos, etcétera. Pero el litio en este estudio es más eficaz. ¿Qué hay en la depresión bipolar? Pues para mí un estudio muy importante es este metaanálisis publicado por un grupo canadiense de Lakshmi Yatam, de Vancouver, en el cual se demuestra que el papel de los antidepresivos en la depresión bipolar es más complejo de lo que se decía. Antiguamente se usaban libremente y mal, incluso bastante en monoterapia, cosa que no hay que hacer, pero luego pasamos al otro extremo de no usar antidepresivos para nada, se proscribían los antidepresivos y eso tampoco es correcto. En este metaanálisis que podéis ver aquí, los que si sabéis un poco interpretar un metaanálisis, os he marcado en rojo el valor de significación estadística, que demuestra que los resultados son positivos,
Y lo que veis también en círculo es que el rombo, en cuanto a eficacia, demuestra que con los antidepresivos modernos, es decir, excluyendo los tricíclicos y los SIMAOs, con los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y los duales y los más modernos, cuando se asocian, si están asociados a estabilizador, los antidepresivos sí son eficaces. Entonces, a ver, ¿son eficaces para todo el mundo? No, los metaanálisis es que son medias, mezclan a todos los pacientes. Nosotros ya publicamos en 2013, junto con un grupo de expertos internacionales, entre los cuales estaba el doctor Vázquez, por ejemplo, que los antidepresivos no deberían darse nunca en monoterapia, pero ser muy cuidadoso y evitarlos en pacientes con síntomas mixtos o con ciclos rápidos o con toda una serie de factores de riesgo de viraje. Así todo, cuando uno mira este metaanálisis, en la parte de abajo lo que tenéis es el riesgo de viraje y lo que indica este metaanálisis es que sí hay riesgo de viraje. Por tanto, para mí este estudio es importante porque para mí refleja mejor la práctica clínica, mientras que si los que recordéis el estudio del STEP-BD, que se publicó en el New England Journal of Medicine y que recibió $30 millones para hacerse, es un estudio que lo que decía es que los antidepresivos no funcionan y no producen virajes. Y esa fue la verdad escrita en piedra de la psiquiatría norteamericana durante estos años, esta década. Y yo nunca entendí que ese estudio dijera eso, porque no tiene ningún sentido. Los antidepresivos, el problema que tiene es que a veces funcionan, no es que funcionen muy bien, pero a veces funcionan demasiado, te ponen al paciente maníaco y eso es una realidad clínica. Y a veces van bien. Van mejor en pacientes que no han tomado antidepresivos o que han tomado pocos. Y en pacientes con muchos episodios, al final lo que pasa es que se hacen resistentes y entonces los antidepresivos ya no funcionan. Y también es cierto que hay alternativas que a lo mejor pueden ir mejor. Por eso yo no defiendo que el antidepresivo sea el tratamiento de elección, pero sí es un tratamiento a considerar. Y evidentemente pues están lurasidona, quetiapina, lamotrigina y otros fármacos que pueden usarse, pero el antidepresivo, utilizado correctamente, sí puede utilizarse. Estos son ejemplos de otros fármacos que estaba mencionando ahora, como la lurasidona, que es un fármaco que no sé si lo tenéis aquí en Argentina, sí, ¿no? Pues la lurasidona es un fármaco que tiene eficacia en la depresión bipolar, con la ventaja por encima de la quetiapina de producir menos sedación y menos riesgo de síndrome metabólico, y que tiene 3 ensayos, 2 positivos, 1 negativo. Eso ocurre muchas veces, que algún estudio sale negativo, pero hay uno positivo en monoterapia y otro positivo en combinación con litio valproato. Por tanto, la lurasidona es un fármaco que puede utilizarse en la depresión bipolar y además no tiene el riesgo de viraje que puede tener un antidepresivo. Otro fármaco que supongo que todavía no está, pero no sé, igual no está, ¿verdad? La caripracina todavía. Ya está en Estados Unidos, todavía no lo tenemos en Europa y tampoco aquí. Es un otro antipsicótico atípico. Este es un agonista parcial del D3, del receptor dopaminérgico tipo 3, también del D2, pero sobre todo del D3. Y en este estudio que hemos hecho en varios centros, demostramos que la dosis de 1,5 es la dosis eficaz en depresión bipolar. El problema de este fármaco es que a una dosis hay un margen terapéutico muy estrecho. A una dosis inferior, como 0,75, pierdes eficacia, ya no se distingue del placebo. Y a una dosis mayor, como la de 3 miligramos, se producen efectos secundarios como acatisia y hace que muchos pacientes se caigan del estudio y también pierde significación estadística. Por tanto, la dosis media, que insisto siempre es una dosis media, no significa que cada paciente tenga que ir con esa dosis, pero la dosis media es 1,5 y a esa dosis sí resultó eficaz. Y luego quería también traeros el estudio Sequel, publicado el año pasado también por el grupo de Oxford, que es un estudio que analiza la eficacia de una combinación que yo creo que se utiliza bastante, creo que es una combinación que funciona razonablemente bien, que es la combinación de lamotrigina con quetiapina. Y se comparó la adición de lamotrigina a quetiapina versus quetiapina sola. Donde dice placebo, todos van con quetiapina, pero a unos se les añade placebo y a otros lamotrigina. Y hay un efecto añadido al prescribir lamotrigina sobre la quetiapina. Por tanto, datos también importantes en depresión bipolar, donde hemos dicho que hay una gran necesidad de nuevos tratamientos y nuevas estrategias terapéuticas.
La otra estrategia que no puedo dejar de mencionar, y menos en Argentina, es la terapia electroconvulsiva. En nuestro hospital, por ejemplo, tenemos pacientes de alta complejidad, de alta gravedad, y usamos la terapia electroconvulsiva en el hospital de día, y tenemos un programa de mantenimiento en el cual tenemos pacientes, por ejemplo, yo siempre menciono el mismo caso porque es una paciente que tuve cuando yo era residente de primer año, o sea, estamos hablando de hace cierto tiempo. Y esta paciente todavía está con tratamiento de mantenimiento con terapia electroconvulsiva. Actualmente recibe una sesión al mes. O sea que lleva, ahora estaré confesando mi edad, pero lleva pues casi 30 años recibiendo TEC, terapia electroconvulsiva, 30 años, al principio semanal, al principio 3 a la semana, pero eso ya pasó, luego semanal, luego quincenal, luego mensual, 30 años sin disfunción cognitiva y haciendo vida normal. Y solo con una pequeña dosis de un antipsicótico a dosis muy bajas para dormir. Este es el primer estudio, publicado también hace muy poco, hace 2 años, que demuestra algo que ya sabíamos, pero que había que demostrar, que es que la terapia electroconvulsiva es más eficaz que un algoritmo farmacológico. Es decir, que seguir una guía clínica con farmacoterapia en pacientes graves y resistentes, claro, estos no son pacientes, el primero que entra, son pacientes graves resistentes, es mejor optar por la terapia electroconvulsiva directamente antes que empezar a probar otras combinaciones de psicofármacos. Y luego hay toda una serie de tratamientos innovadores, de los cuales os pongo solo uno, que es quizá el más aparatoso, pero quizá el que ha dado mejores resultados, pero hay toda una fase de aprendizaje con las estimulaciones, estimulación eléctrica transcraneal, estimulación magnética transcraneal o estimulación cerebral profunda, como la que os muestro aquí, que para pacientes resistentes tiene eficacia y se está usando evidentemente en casos extremos. Es un poco la versión moderna de la psicocirugía, pero evidentemente hecha pues con todo el consentimiento del paciente, con la familia y con el control del paciente del electrodo, porque esto se coloca un electrodo que no produce ninguna lesión irreversible como antes hacía la psicocirugía, sino que lo que tiene es un electrodo que el paciente puede activar o desactivar en función de sus intereses. En cuanto a novedades futuras, y alguna ya real, pero inspirada en la vía glutamatérgica, actualmente lo más prometedor en psiquiatría, ya no solo en trastorno bipolar o en depresión, sino en psiquiatría en general, son los fármacos antagonistas glutamatérgicos. Los agonistas han fracasado por ahora, bitopertina y otros fármacos que se querían utilizar en la esquizofrenia como alternativa a los antagonistas de la dopamina, para no producir efectos extrapiramidales y para mejorar los síntomas negativos, etc. Los agonistas han fallado, pero los antagonistas funcionan en la depresión. Y el ejemplo más claro es la ketamina, que es una droga, también es un fármaco usado en anestesia, también es una droga de abuso en ciertos entornos y que tiene un mecanismo de acción relacionado con unos receptores NMDA y AMPA que producen una inhibición de la liberación de glutamato. Los estudios ya son conocidos, este es el estudio de Nancy Díaz-Granados, son estudios hechos en el NIMH de Estados Unidos, dirigidos por un argentino, por cierto, Carlos Zárate. Él es de origen argentino, aunque su familia se trasladó a Estados Unidos cuando él era un niño, y demuestran una cosa muy interesante, que es que podemos mejorar la depresión en horas. Por eso digo que esto es lo más importante, lo más prometedor que hay ahora mismo en psiquiatría, porque no hay nada más atractivo que como médico que te llegue un paciente a tu consulta con una depresión bipolar o unipolar y que se pueda ir de tu consulta ya recuperado de la depresión. Eso es casi utópico, ¿no? Pero puede ocurrir. La ketamina produce una mejoría en 40 minutos como promedio. El problema es que es una mejoría efímera, el problema es que hay que darla intravenosa, el problema es que no tenemos datos de seguridad a largo plazo de administraciones sucesivas y el problema es que tienen potencial adictivo. Por tanto, hay toda una serie de circunstancias que modulan nuestro optimismo, pero lo que tiene un valor enorme es la prueba de concepto de que una sustancia antagonista de los receptores NMDA puede producir una mejoría de la depresión en horas. Y por eso, aunque estos son los ensayos iniciales,
Ahora se han hecho estudios ya y en Estados Unidos han proliferado las clínicas de ketamina, no sé si tenéis alguna por aquí. Nosotros en España no hay clínicas privadas que estén haciendo ketamina, pero sí hemos empezado a ofrecerlo en el sistema público para pacientes resistentes a otras opciones. E incluso hay este estudio que se ha hecho el año pasado que demuestra que con 2 administraciones semanales se consigue el mismo efecto que con 3. Y ahora mismo el objetivo es que no la ketamina, sino los fármacos que se van a desarrollar inspirados en su mecanismo de acción se puedan dar una vez a la semana, que es algo mucho más fácil que estar yendo al hospital 2 veces por semana para recibir el tratamiento. Por tanto, los más prometedores, aunque la ketamina ya está disponible, son estos 2. La esketamina, que es un isómero de la ketamina, por tanto tiene el mismo mecanismo de acción, y la única diferencia, pero muy importante, es que se puede administrar por vía intranasal, como si fuera un nebulizador, cuando estamos resfriados. Eso también ayuda al estigma, porque no es te tomas un nebulizador y todo el mundo piensa, mira, está acatarrado, ¿no? Y en realidad pues no, tiene una depresión bipolar, ¿no? O sea que, bueno, eso es un buen dato, ¿no? Tiene una eficacia ultra rápida demostrada, igual que la ketamina, en un estudio de fase 2, ahora se están haciendo los fase 3, nosotros estamos haciendo 2 de esos estudios, uno en depresión unipolar resistente y una indicación muy interesante en ideas de suicidio y riesgo inmediato de suicidio. Incluso más allá de la depresión, porque tiene efecto posiblemente antisuicida inespecífico, mejora, inhibe la ideación suicida y por tanto eso es algo muy, muy necesario, porque el suicidio ya sabéis que muchas veces hay un factor de riesgo basal, que es la enfermedad mental como más común, pero hay mucho componente de impulsividad, de una decisión que en un minuto se toma una decisión que es catastrófica, ¿no? Entonces, tener una acción rápida antisuicida es muy importante. El problema de la esketamina es que, como su hermana, la ketamina tiene efectos psicotomiméticos, es decir, efectos disociativos, que a veces son espectaculares. Nosotros estamos haciendo el ensayo clínico, que es comparativo con placebo, y no sabe si das esketamina o placebo, pero yo os puedo asegurar que adivino cada vez lo que toma el paciente, porque se ponen los pacientes de golpe como a alucinar, a unos cuadros de ansiedad, a veces, normalmente no muy placenteros, a veces sí, y unos cuadros disociativos espectaculares, de no saber quién son, dónde están. Eso dura unos minutos solo, pero es realmente muy espectacular y por eso hay que dar este tratamiento en un entorno hospitalario. Y este va a ser también quizá el problema de cara a generalizar ese uso, que hay que darlo en entorno hospitalario por ese riesgo. Tiene además un potencial adictivo y por tanto también hay que vigilarlo. Y ahora mismo está en fase 3. El otro fármaco que a mí me produce una gran expectación es el rapastinel. El rapastinel es un agonista parcial del locus de la glicina del receptor glutamatérgico. Esto puede sonar como muy complicado, pero al final viene a ser como un sistema distinto de interactuar con el sistema glutamatérgico para conseguir un efecto parecido, pero al ser un agonista parcial es un efecto un poco más suave y no tiene esos efectos psicotomiméticos disociativos. Por tanto, tenemos ahí una ventaja importante. No tenemos la ventaja de poderlo dar de otra vía que no sea en la intravenosa. En eso lo ideal sería poderlo dar por vía oral o intranasal, como la esketamina, pero no puede ser. Y no tiene el potencial adictivo de la esketamina. Está también en fase 3 y tenemos muchas esperanzas de que sea un tratamiento eficaz y que tiene además la misma velocidad de acción que la ketamina. Por tanto, en horas el paciente viene y se puede ir curado, entre comillas, mejorado enormemente de su depresión. Bueno, hemos hablado de manía, hemos hablado de depresión, también vamos a hablar un poco de mantenimiento. Y ya he mencionado antes que el litio es un tratamiento muy importante. Este es un estudio que hemos publicado el año pasado, también en un consorcio que se llama Conligen, en el cual aportamos muestras de pacientes, muestras genéticas, para identificar genes que puedan predecir la respuesta al litio. Y en este estudio, publicado en la revista Lancet, demostramos que hay 2 genes asociados a mejor respuesta al litio. Esta zona no codifica una proteína concreta, sino que es una zona implicada en mecanismos de regulación de transmisión sináptica y se ha replicado. No solo hicimos el estudio con la técnica que seguramente conocéis de GWAS. GWAS son estudios de
hacer un barrido de todos los genes y mirar asociación. Entonces es como un barrido, es como un phishing, es decir, tú no vas con ninguna hipótesis de qué gen puede ser y lo que haces es comparar empíricamente pacientes y controles, en este caso pacientes respondedores con no respondedores, y ver qué diferencias hay a nivel genético. Y luego lo que tiene interés en este estudio es que se ha hecho una replicación prospectiva de la respuesta al litio, es decir, que estos genes luego, haciendo un estudio aparte y siguiendo a pacientes con y sin este marcador genético, realmente se demostró que respondían mejor al litio los pacientes con el marcador. Por tanto, esto es un estudio sólido y que nos abre un poco esta vía que os decía al principio de que la psiquiatría cada vez más va a acercarse a otras áreas de la medicina en el uso de la genética, en lo que se llama quizá un poco excesivamente medicina personalizada, pero estamos yendo hacia eso y las generaciones más jóvenes vais a hacer una psiquiatría muy distinta de la que hemos hecho pues los de generaciones anteriores. Hablamos de mantenimiento, hablamos de litio. Este es un estudio que hicimos ya hace un poco más de tiempo, pero ahora mismo es el estudio más recientemente publicado de cómo está la situación actual en cuanto a prescripción de tratamientos en bipolares, y podéis ver que con una muestra amplia de casi 3.000 pacientes, el litio se usa más o menos en 1/3 de los pacientes. Esto es en los países que veis reflejados en el gráfico, que son 10 países, básicamente europeos y de Latinoamérica. No está Argentina, no está España, pero hay otros países que pueden ser relativamente parecidos, y podéis ver que el litio se está usando más o menos en 1/3 de los pacientes. Yo creo que eso es una cifra baja, que hay más pacientes que se pueden beneficiar de litio. En cambio, las cifras con anticonvulsivos son muy altas. Es verdad que ahí estamos mezclando varios fármacos, valproato, lamotrigina, carbamazepina y otros, y también son altas con antipsicóticos. Creo que eso refleja la realidad de que hay pacientes que necesitan, incluso en mantenimiento, por lo menos dosis bajas moderadas de antipsicótico. Y luego hay otros fármacos, ansiolíticos, etcétera. Podéis ver un poco, si miráis la altura de las barras, podéis calcular, como eso es el porcentaje, que más o menos sale a una media de 3 fármacos por paciente. Es decir, nuestros pacientes están todos, en general, polimedicados, y eso es por la complejidad de la enfermedad. Otro aspecto que os quería destacar, porque es un tema que siempre sale a nivel clínico y hay pocos datos, es el tema del embarazo y la lactancia. No me voy a extender ahora en el embarazo y la lactancia. Un poquito voy a contar algo de la lactancia, porque de esto se habla muy poquito. Del embarazo todavía se habla un poco, y si alguien luego tiene interés de hacer alguna pregunta, pues contestaré encantado sobre embarazo, pero en lo que hemos hecho es una revisión sistemática de qué fármacos se pueden usar durante la lactancia, porque a día de hoy cada vez hay más interés e incluso presión social para poder lactar y dar lactancia materna a los bebés, aunque la madre esté con una enfermedad o medicada. Y yo creo que eso es un derecho de las madres, si quieren lactar a sus hijos, pues saber si hay riesgo o no hay riesgo cuando toman una medicación. El resumen, que os quiero decir, lo tenéis aquí escrito, pero el resumen es que en la mayor parte de los casos se puede hacer lactancia materna a pesar de que la madre esté medicada. Evidentemente, si la madre no quiere correr ningún riesgo en absoluto y bueno, pues es totalmente libre de pasar a lactancia artificial. Pero si desea hacer lactancia materna, la podéis animar a hacerlo. Hay pocas excepciones. El litio se puede dar. Realmente la cantidad de litio que pasa a la leche y de la leche al bebé es muy pequeña. Pasa un poco, pero es una cantidad muy pequeña. Solo hay que monitorizar un poco, estar seguros de que el bebé no presente ningún efecto atribuible al litio, pero eso es extremadamente infrecuente. También puede usarse carbamazepina y valproato, pero con carbamazepina y sobre todo con lamotrigina es muy importante vigilar, porque acordaros que la lamotrigina, cuando la introducimos para la paciente, en este caso la paciente, porque hablamos de madres, lo hacemos despacio, por el tema del riesgo de reacción anafiláctica. Entonces, al bebé deberíamos hacer lo mismo. Por tanto, aunque la cantidad que hay en la leche es pequeña, puede ser demasiado brusco para el bebé. Por tanto, lo que sería recomendable es o bajar la dosis y luego se puede volver a subir, o si no, optar por lactancia artificial. Pero la lamotrigina se puede dar siempre que uno antes titule, digamos, la transmisión de lamotrigina al bebé, porque una pequeña cantidad sí le va a llegar.
Entre los antipsicóticos, en principio, quetiapina o olanzapina son seguras. Con risperidona se ha visto algún caso de efecto extrapiramidal y también con antipsicóticos tradicionales, por tanto hay un poco más de cuidado. Y con antidepresivos, el único que hay que ser un poco cuidadoso es con la fluoxetina, porque tiene una vida media muy larga y se recomienda mayor vigilancia. Con supervisión también se pueden dar benzodiazepinas. Es posible que el bebé muestre algún efecto ansiolítico hipnótico porque a una pequeña fracción de las benzodiazepinas pasa la leche, pero no es una contraindicación. Bueno, ahora, hablando de mantenimiento, hay un tema del que siempre hablo y que es muy clínico y que seguramente conocéis y no me voy a extender, que es la polaridad predominante, porque hemos insistido mucho en que el DSM-5 incluya este especificador. Es un especificador que tiene mucha relevancia clínica para el tratamiento y, por tanto, es una lástima que nos haya introducido, porque los fármacos no son iguales. No es igual la eficacia del litio, y eso que el litio todavía es de los más neutros, previniendo manía que previniendo depresión. No es igual la eficacia de la risperidona previniendo manía que depresión. No es igual la eficacia de la lurasidona previniendo manía que depresión. Por tanto, si un paciente tiene mayor tendencia a hacer manías o hipomanías que depresiones, vamos a usar un fármaco. No usemos un fármaco que tiene un perfil más antidepresivo, usemos un fármaco que tiene un perfil más antimaníaco y viceversa. Y eso se resume en un concepto que también seguramente conocéis, pero que siempre me gusta insistir, que es el índice de polaridad, que es una forma de clasificar los fármacos en función de su perfil en trastorno bipolar. Y aquí lo tenéis representado. El índice de polaridad es una cifra que es un cociente de eficacia entre eficacia antimaníaca y antidepresiva. Cuanto mayor es el número, aquí tenéis los números, más perfil antimaníaco versus antidepresivo. Es decir, más descompensado está el fármaco hacia un lado. Entonces, por ejemplo, la paliperidona, el estudio que tiene de la paliperidona en prevención de recaídas, tiene una eficacia alta en manía, pero nula en prevención de depresión. Por tanto, sería solo para pacientes con predominancia maníaca, porque a un paciente con una predominancia de episodios depresivos o le asocias algo más o estás induciendo efectos secundarios con un fármaco que solo cubre la manía. En el otro lado, muy recientemente, datos de lurasidona se acaban de publicar y son datos que reflejan que la lurasidona tiene un efecto predominantemente antidepresivo. Puede tener que ver con la dosis. Ahí hay un factor de confusión que es la dosis usada en los ensayos, porque esto está derivado de los ensayos clínicos. Y la lurasidona tiene un índice de polaridad de 0,2. Significa que es mucho más antidepresivo que antimaníaco. Por tanto, si vamos a dar lurasidona en monoterapia, cuidado que es un paciente con mucha tendencia a la manía, porque habrá que añadirle algo más o poner una dosis bastante más alta de la habitual. Y ahí tenéis un poco que los fármacos más en el centro, cuando están en el 1, es que es igual antimaníaco que antidepresivo. Los más equilibrados son el litio, la quetiapina, la senapina, olanzapina, etcétera. Los demás ya son un poco más hacia un lado u otro. Una demostración de que este índice es fiable es que los datos que se obtienen, por ejemplo, en la reciente publicación este año de un ensayo de prevención de recaídas con aripiprazol inyectable, son prácticamente idénticos a los datos del aripiprazol oral en cuanto a índice de polaridad. Y este estudio que se acaba de publicar en el Journal of Clinical Psychiatry demuestra que el aripiprazol es eficaz en prevención de recaídas, pero básicamente a costa de prevención de manía y episodios de manía mixta, pero no episodios depresivos. No hay diferencia con el placebo en prevención de depresión. Por tanto, el aripiprazol es un fármaco con un índice de polaridad alto que lo podemos usar porque es eficaz, pero en pacientes en los que la manía sea el principal problema. No lo usemos en pacientes en los que la depresión sea el principal problema. Y este mismo ejercicio se puede hacer con las psicoterapias, de mirar el índice de polaridad, porque si tú tienes ensayos clínicos que comparen una psicoterapia con una intervención placebo o con una lista de espera, que no es tan metodológicamente bueno, pero se puede hacer, fijaros que a diferencia de la distribución de los fármacos, que la mayoría se acumulaban en el lado derecho, hay mucho más fármaco preventivo de manía que de depresión, las psicoterapias se reparten un poco de forma más difusa. Las más antimaníacas son las de detección precoz de pródromos, de síntomas de recaída, porque la manía es más detectable que la depresión, es más brusca.
Y también intervenciones de familiares. Los familiares muchas veces están más motivados para detectar la manía que la depresión. Mientras que los pacientes, intervenciones sobre pacientes o intervención en familia, que dice en familia porque es con el paciente en el entorno familiar, pero es con el paciente. Cuando trabajas más con el paciente está más motivado para prevenir la depresión que la manía. Por eso seguramente la eficacia es distinta. Bueno, no voy a contaros la psicoeducación, que es la intervención fundamental desde mi punto de vista para mantener bien a los pacientes con trastorno bipolar. Lo mejor es introducirla cuando el paciente está más o menos bien, porque si la introduces durante la manía, el paciente ni aprende ni entiende nada. Si lo haces durante la depresión, muchas veces los pacientes incluso pueden empeorar porque empiezan a conocer cosas de los problemas que van a anticipar durante su vida, efectos secundarios, etcétera. Lo ideal es introducir la psicoeducación cuando el paciente está eutímico o simplemente un poco deprimido, pero no profundamente deprimido. Se basa en estos 5 ingredientes: mejorar la adherencia, el insight, el estilo de vida, aprender a identificar las recaídas a tiempo y evitar el consumo de drogas. Y para no poner el estudio tradicional nuestro que publicamos en el 2003 y que ya tiene 14 años, os pongo este estudio, que es una réplica de nuestro estudio, pero hecha en Inglaterra en el medio comunitario. Esto se acaba de publicar este año pasado en Lancet Psychiatry. Es una réplica de nuestro estudio, pero hecho en centros de salud mental del Reino Unido, con nuestro programa, y en el cual la eficacia de la psicoeducación en ese entorno es ligeramente inferior que la que encontramos nosotros. ¿Por qué es inferior? Aquí se puede especular mucho, pero una de las diferencias es que nosotros el estudio lo hicimos en un solo con los mismos terapeutas que eran expertos, porque eran los que habían desarrollado el programa. Mientras que aquí se ha hecho entrenar terapeutas en todos los centros de salud mental y son personas entrenadas secundariamente. Por tanto, igual ahí se pierde un poco de eficacia. Y luego hay otro aspecto, que es que el estudio es positivo en prevención de manía, pero no de depresión. Y yo creo que ahí, para la prevención de depresión, tiene que haber un componente de expertez en psicoterapia del terapeuta, porque el elemento depresivo requiere de mucha empatía y de muchas habilidades como psicoterapeuta. Yo creo que una persona entrenada, pero que no es un psicólogo clínico o un psiquiatra, sino otro tipo de profesional, quizá pierde más eficacia en la fase o la prevención de depresión que de manía. La manía se puede prevenir de una forma más mecánica, más automatizada, los propios familiares lo hacen bien, es que la depresión es más difícil. Y otro hallazgo interesante de este estudio es que si uno elimina a los pacientes con una historia de más de 19 episodios, es decir, cicladores rápidos, pacientes que ya están muy evolucionados en su enfermedad, el estudio es positivo en prevención tanto de manía como de depresión. Por tanto, te indica que estas intervenciones son mejores cuanto más tempranas. Cuanto se hace en una fase más temprana, la psicoeducación tiene más potencial. Bueno, nuestro grupo ha desarrollado herramientas de psicoeducación adaptadas a los tiempos actuales utilizando el teléfono móvil. Tenemos un programa que se llama Simple, que además aquí ha contribuido muchísimo a difundirlo el grupo de Sergio Strejilevich, y que es un programa de monitorización comportamental del paciente. Estamos ahora mismo trabajando muchísimo en estos biomarcadores comportamentales, porque en psiquiatría los biomarcadores tipo sustancia gris, BDNF, neurotrofinas, todos esos biomarcadores se alteran con la enfermedad, pero solo por el paso de la enfermedad. Son marcadores de sufrimiento crónico, son inespecíficos. El BDNF baja en la anorexia, baja en el trastorno bipolar, baja en la esquizofrenia, baja en todo, como fruto del sufrimiento crónico. Pero hay una serie de biomarcadores que se han identificado mucho más recientemente, que son los de comportamiento, y eso sí que tiene que ver con la psicopatología, y eso se puede capturar con un móvil. Y ahora estamos desarrollando una versión más compleja de la aplicación que recoge toda una serie de marcadores como la geolocalización, como cuánto escribes, cuánto whatsappeas, cuánto hablas, incluso puedes analizar el contenido de lo que hablas, siempre con permiso del paciente, obviamente, y establecer un algoritmo de inteligencia artificial que le diga al propio paciente, le avise de que hay un cambio. Entonces el paciente es avisado por el propio programa de que se está produciendo un cambio en su patrón habitual de comportamiento y que, si lo considera oportuno, vaya a ver a su psiquiatra. Por tanto, es una forma, yo creo, mucho más sutil y mucho más ajustada a la salud mental de utilizar un biomarcador diagnóstico y pronóstico.
Esto aquí se ve muy mal, pero es un poco, pero bueno, esto es lo que da el simple cuando vas introduciendo los datos de cómo está el paciente puede ver su evolución y también el médico, si el paciente lo desea, puede recibir, y cuando recibe al paciente en la visita ya tiene la evolución durante las últimas semanas de su enfermedad. Bueno, y para ya la última parte de la charla, no extenderme más de lo que me han pedido, voy a hablar muy brevemente de nuevas intervenciones psicológicas. Hemos hablado de psicoeducación, de esta innovación en psicoeducación, y quiero hablar también de rehabilitación cognitiva y funcional. Lo voy a hacer un poco rápido porque me queda poco tiempo, pero es una necesidad, era una necesidad, y nosotros hemos desarrollado una intervención para mejorar el funcionamiento y la cognición en pacientes bipolares. Aquí después en el debate, a lo mejor el doctor Strahilevich querrá debatir si realmente este gráfico refleja fielmente la evolución del trastorno bipolar, porque hay una controversia respecto a si los déficits cognitivos y los déficits funcionales son progresivos o no lo son. Y ahí podemos hablar de eso, pero nuestro modelo defiende que son progresivos, que tienen bastante que ver con el número de recaídas y que para recuperar la funcionalidad, que al final recordemos que es lo que quieren los pacientes y las familias, hay que hacer algo más. La psicoeducación y la medicación sirven para ponerse bien y mantenerse bien, pero desde el punto de vista clínico, pero la pérdida cognitiva y funcional no se resuelve con fármacos o psicoeducación, hay que hacer algo más específico. Y entonces ahí nosotros hemos desarrollado una intervención que se llama rehabilitación funcional, porque está orientada directamente a la meta última, que es el funcionamiento, y hemos demostrado que respecto al funcionamiento es más eficaz que un tratamiento habitual sin esa intervención, y aunque la diferencia no es significativa, hay cierta diferencia con la eficacia de la psicoeducación. Lógicamente porque sus objetivos son distintos. La psicoeducación es mantener al paciente bien, la rehabilitación funcional pretende devolverle el funcionamiento previo a la enfermedad. Cuando uno analiza ese estudio, ve que en los dominios en los que hay mayor eficacia de la intervención es en el interpersonal y en el laboral, en el ocupacional. Por tanto, dos áreas muy importantes en la vida, como es funcionamiento interpersonal y funcionamiento laboral. Este estudio lo hemos luego analizado y subanalizado desde distintas perspectivas. Hemos hecho un seguimiento a un año, el estudio era 6 meses, luego hemos seguido a los pacientes a un año porque la intervención dura 6 meses y queríamos saber si al cabo de un año persistían las mejoras, y se demuestra que sí, que la mejoría persiste al cabo de un año. Y luego hemos hecho un subanálisis de la muestra de bipolares tipo 2, que es una muestra pequeña, pero también se demuestra mejoría en bipolares 2, no solo en bipolares tipo 1. Por tanto, ¿cómo mejorar la disfunción cognitiva en el trastorno bipolar? Primero, con la prevención. La prevención significa farmacoterapia para prevenir recaídas, psicoeducación, hábitos saludables, dieta, ejercicio, sueño, no fumar, cosas difíciles, con los bipolares muchas veces. Potenciar la reserva cognitiva, que es un concepto importante, no me puedo extender, pero podemos hablar después, es el concepto del patrimonio intelectual que uno tiene. Esto en el Alzheimer es muy importante porque es lo que marca las diferencias de pronóstico, y también en trastorno bipolar y en otras enfermedades mentales, tener una buena reserva cognitiva protege respecto al déficit cognitivo y al déficit funcional. Y para tratar el deterioro cognitivo hay varias recetas. Tratar los síntomas depresivos subclínicos, a veces lo que parece un deterioro es depresión subclínica. Hay que tratar la comorbilidad, porque es una causa de disfunción cognitiva, por ejemplo el abuso de alcohol o por ejemplo la ansiedad. El ejercicio, muy importante, porque tiene una acción neuroplástica y neurogenética. Evitar la polifarmacia, a veces los problemas cognitivos tienen que ver también con efectos adversos del tratamiento, sobre todo cuando se usan muchos fármacos. Podemos plantearnos fármacos procognitivos, y ahí esta es una puerta abierta que está ahora en desarrollo y que hay varias posibilidades, y lo que hemos mencionado de ese estudio, la rehabilitación cognitiva y funcional. De los fármacos con posible acción procognitiva hay una lista muy grande, pero yo solo les voy a mencionar 2 o 3, porque es verdad que la cafeína tiene un pequeño efecto procognitivo, todos lo sabemos y todos hemos tomado café para estudiar, pero uno de los fármacos quizás de mayor proyección es el modafinilo. El modafinilo, ahora hace poco se ha publicado un estudio que ha tenido mucho impacto en otra área que no es la psiquiatría, que es en el deporte, porque se hizo un ensayo clínico en jugadores de ajedrez y el modafinilo mejoraba el rendimiento en el ajedrez. Por tanto, se considera dopaje para el ajedrez, mejora la función cognitiva.
Luego hay algunos datos con pramipexol, hay algunos datos con lurasidona, un estudio publicado recientemente en Lancet Psychiatry que demuestra un cierto efecto de lurasidona en pacientes eutímicos. Luego está la EPO, la eritropoyetina, que eso sí que es un dopaje muy evidente en el ciclismo y en otros deportes, también mejora la cognición, son estudios hechos en Dinamarca. Y una sustancia, un fármaco que también tiene efectos positivos, pero solo demostrados en depresión unipolar, es la vortioxetina, que es un antidepresivo, pero tiene 3 estudios en los que mejora, además de la depresión, mejora la cognición. Y ya para ir terminando, pues me gustaría resumir un poco lo que he estado explicando en una diapositiva, para hablar de esa, de intervención precoz y prevención. Esto es un gráfico que hemos publicado en la revista Lancet este año anterior, en el cual nuevamente ponemos este modelo de que el funcionamiento declina. A Sergio le veo esa cara de que podremos discutir hasta qué punto es cómo está dibujado, seguramente no es estrictamente así, a medida que aumenta la carga alostática. La carga alostática es lo que decíamos antes del el sufrimiento biológico, la biología del sufrimiento crónico. La carga alostática es la acumulación de cortisol, de pérdida de neurotrofinas, de todo lo que el aumento del riesgo de diabetes, etcétera, que ocurre en el cuerpo cuando uno está sujeto a estrés crónico. Y aquí está la propuesta a nivel tratamiento, es muy simplificado, obviamente. En fases premórbidas no podemos dar fármacos, pero podemos dar omega 3, podemos dar N-acetilcisteína, sustancias que no tienen efectos secundarios en sujetos de riesgo. En las fases precoces, primeros episodios, el litio posiblemente es el tratamiento más importante, no el único, aquí está simplificado. Y ya en fases avanzadas hay que combinar tratamientos. Es imposible tratar a los pacientes con un solo fármaco, pacientes con muchas recaídas y mucha comorbilidad. Y en cuanto a psicoterapias, la psicoeducación es más eficaz en las fases tempranas. En las fases tardías, la rehabilitación funcional es la clave para recuperar el funcionamiento premórbido. Este es un artículo que tenemos ahora mismo bajo revisión y que yo creo que se aceptará porque nos han hecho comentarios favorables en American Journal. El artículo se titula Intervención temprana en trastorno bipolar. Confío que esté publicado a principios del año que viene. Y un poco resumimos qué estrategias podemos usar para detectar lo más precozmente, sin cometer errores de falsos positivos ni hacer iatrogenia, el trastorno bipolar. Hay toda una serie de anomalías o de pequeños cambios, a veces son sutiles, el temperamento que hemos mencionado antes, cambios, ansiedad, cambios en el sueño que preceden a la aparición de los primeros episodios, que normalmente lo más común es que sea un episodio depresivo. Y luego ya aparecen los síntomas maníacos, la psicosis, no siempre, pero muchas veces, y el fenotipo completo. Y ahí hay que ajustar las intervenciones al estadiaje de la enfermedad. Se han hecho ahora algoritmos de detección temprana, no puedo extenderme en este artículo que ha salido hace muy poco, pero es un algoritmo de cálculo de riesgo de desarrollo de trastorno bipolar. El predictor más importante es tener un familiar de primer grado con trastorno bipolar. Pero el estudio es interesante, no me extiendo en él, lo he puesto solo para que sepáis que existe y que es interesante, y realmente la historia familiar tiene mucho peso. Y luego otra área muy interesante de investigación es la conexión con la dieta, la conexión con la nutrición. Por eso hablábamos que en fases tempranas vamos a actuar con sustancias que son nutricéuticos, no con fármacos, con omega 3, con el acetilcisteína, con vitamina D, con toda una serie de sustancias que no digo que no se puedan dar también en pacientes ya con la enfermedad completa, pero que ahí van a ser solo coadyuvantes a la medicación, porque hay una conexión clara de la microbiota con las enfermedades mentales. E incluso se plantea, y eso siempre se habla como una cosa que puede parecer un poco excéntrica, como en otras enfermedades, el trasplante de excrementos como un tratamiento posible de algunas enfermedades. No os imaginéis el trasplante de excremento, es muy sencillo, se hace con cápsulas, no se hace de una forma más escatológica, es realmente ingerir unas cápsulas, no creo que sean muy apetecibles, pero sí, pero en fin, esto puede sonar a ciencia ficción, ya digo, todavía no es algo establecido, pero sabemos que hay cambios en la microbiota intestinal muy importantes en las enfermedades a medida que se cronifican y cambios inflamatorios importantes.
Y por tanto termino ya abogando por una psiquiatría de precisión. No digo una psiquiatría personalizada, aunque en realidad lo que hacemos cada uno de nosotros al tratar a los pacientes es intentar hacer una psiquiatría personalizada, pero estamos todavía lejos de ella. Pero sí de mayor precisión, de buscar hacer el traje a medida para cada paciente. Lo que nos dan los ensayos son medias y no sirven para nada. Sirven para saber si un fármaco funciona y si es seguro, pero cada paciente es distinto. Y yo creo que no tengo dos pacientes con la misma receta. Yo creo que no hay ningún paciente que tome lo mismo que otro. Por tanto, como conclusiones, la psiquiatría yo creo que va a cambiar en los próximos años. Se va a alimentar de la genética, la neuroimagen, a medida que se abaratan los costes, se va a poder efectuar un montón de biomarcadores, también los marcadores comportamentales, la Big Data, lo que se llama Big Data, que es análisis de grandes muestras de pacientes, de genética, de muestras clínicas, combinada con el Thick Data. El Thick Data es la profundidad, es decir, combinar amplitud con profundidad del conocimiento. Y vamos a utilizar técnicas de inteligencia artificial para identificar cambios de patrón de comportamiento, diagnosticar enfermedades, y os aseguro que las máquinas lo harán mejor que nosotros dentro de un tiempo. Quizá no ahora, quizá no en 5 años, pero en algún momento las máquinas lo harán mejor. Lo harán mejor igual que ahora juegan mejor ajedrez, igual que ahora predicen mejor cuando viene la gripe, igual que un montón de cosas. Y yo creo que al final, de todos modos, tener una máquina delante no va a ser lo mismo que tener a un buen psiquiatra, a una buena psiquiatra, a un buen psicólogo. Por tanto, yo creo que nuestra profesión está asegurada, nuestro futuro está asegurado, aunque utilicemos estos medios de la tecnología para mejorar nuestra habilidad de diagnosticar y tratar a nuestros pacientes. Termino con hablar de mi libro, un poco de publicidad. Es un libro que está en inglés, pero que acaba de salir este año y que está actualizado a día de hoy con el tratamiento del trastorno bipolar, hecho con André Carballo, y un agradecimiento especial a mi equipo en Barcelona, que son quienes hacen posible muchos de estos trabajos que os he venido a comentar hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Vieta, como siempre, una exposición muy clara, muy amplia, siempre nos trae novedades y las baja a nuestro entendimiento. Vamos a abrir ahora un panel de discusión y de preguntas. Voy a invitar al resto de los participantes a subir al estrado. Y Edward comentaba, creo que en un par de ocasiones, el debate de la neuroprogresión en el trastorno bipolar. Sergio tiene investigaciones con el doctor Martino muy interesantes al respecto. No sé si quieren empezar por eso. Sergio, tu posición. Podríamos hablar de todas las otras cosas, digamos. No, bueno, me parece interesante plantear de que hay un debate. Hasta hace poco tiempo no parecía haber un debate respecto de esta propuesta, de esta hipótesis que genéricamente se llama neuroprogresión. Cuando, que es, en todo caso, Edward, corregime, es la idea de que por efectos de la cronicidad de la enfermedad o los sucesivos episodios básicamente maníacos, por una serie de mecanismos a discutir, protoinflamatorios o de otra índole, se va produciendo un deterioro o se va produciendo un cambio en la estructura del sistema nervioso central que va a ir produciendo déficit cognitivos y déficit funcionales y mayor taquifilaxia en el cuadro. Nada, la discusión fue que cuando nosotros entramos a probar esto no encontramos datos que soportaran la evidencia, pero me parece, todo el tiempo uno está pensando en esto, que al final la discusión es parte de una observación común, que hay pacientes que parecen deteriorarse, que hay pacientes que no parecen deteriorarse, y entonces probablemente hoy la discusión, más si hay neuroprogresión o no, también debería estar en si estamos hablando de un mecanismo común a todos los bipolares o estamos hablando en realidad de subgrupos de bipolares en donde algunos tienen un curso estático, no progresivo, otros tienen una caída brusca al inicio de la enfermedad en su funcionamiento que después se comporta estáticamente también, y finalmente un grupo que capaz sí tenga algún grado de progresión,
que a mi juicio debería llamarse neurodegeneración, digamos, no neuroprogresión, pero bueno, eso es básicamente. Bueno, la verdad es que lo has formulado muy claramente. Yo no he puesto vuestros estudios aquí porque confiaba en que tú lo contaras un poco. Yo creo que has dado con una pieza clave en el debate, que es el aspecto de la heterogeneidad y la variabilidad, ¿no? Es decir, que es lo que yo he insistido, siempre insisto, las medias son engañosas, porque si tú y yo vamos a comer un asado y yo me como todo el asado y tú no comes nada, luego podemos decir que hemos comido medio asado cada uno. Esa es la media, pero tú sigues con hambre y yo estoy muy contento. Entonces, las medias son engañosas y hay una heterogeneidad, es decir, hay pacientes que no se deterioran para nada. Hay pacientes que tienen un nivel alto de funcionamiento y no pierden, y van teniendo episodios y no pierden. Pero como media sí, yo creo que sí que hay ciertas pruebas de que... Yo creo que los estudios siempre tienen un pequeño sesgo, ¿no? O sea, aparte de la heterogeneidad, tiene un pequeño sesgo de que los pacientes, los estudios longitudinales, que contradicen lo de los estudios transversales, acaban siendo estudios en los pacientes que vienen al centro. Es decir, acabas teniendo una muestra sesgada en positivo de que son pacientes que más o menos toman la medicación, recaen algo menos, luego tienes poco poder estadístico, porque las muestras nunca son enormes, y entonces te acabas quedando con los pacientes que van mejor. Y claro, entonces no ves una neuroprogresión, ¿no? Pero seguro que hay una parte de verdad en que hay un subgrupo que no neuroprogresa o que no neurodegenera, que estoy de acuerdo contigo que es un término más adecuado. O sea que ahí esa contradicción yo creo que tiene que ver con que las muestras nunca son del todo ecológicas o representativas. Sí, bueno, el problema que eso sería, ese sesgo de selección sería también para el otro caso, es decir, porque lo que está contando Edward es que cuando, por ejemplo, metaanalizamos los estudios prospectivos de funcionamiento cognitivo, hoy por hoy con los datos disponibles no hay datos de que permitan decir que el tiempo produce un incremento en la disfunción cognitiva, o tampoco en los pocos datos que hay que haya un efecto taquifiláctico, es decir, que haya cada vez más episodios. De hecho, ahora nosotros estamos terminando, te cuento un análisis de nuevo sobre los mood chart y volvimos a hacer ese ejercicio de comparar jóvenes con viejos, es decir, y no encontramos que haya una mayor densidad sintomática en los viejos, que tienen casi el doble de tiempo bajo la enfermedad, que en los jóvenes, ni siquiera en el factor de inestabilidad emocional. Qué sé yo, a mí lo que me preocupa es la consecuencia clínica, porque me parece que de hecho hasta a mí me gustaría contar con un modelo como la neuroprogresión, es decir, hace poco me dijo Marcelo el apil de la heurística, me decía, ¿no? Que todos queremos tener un gráfico que funcione y contar, pero a mí me parece que cuando no queda muy claro que no es un elemento fundamental de la enfermedad degenerar o progresar, eso puede permitirle al clínico tener una mirada nihilista respecto de todas las otras cosas que tiene que hacer en términos de prevención, es decir, porque el déficit cognitivo está asociado a hipotiroidismo, uso de antipsicóticos, síndrome metabólico, síntomas depresivos subclínicos, reserva cognitiva, etc. Entonces, si el modelo no es enfático en señalar todas esas heterogeneidades y la obligatoriedad de ir hacia una preservación cognitiva, muchos clínicos, que yo sé que va a pasar, van a decir, no, bueno, si total se progresó, entonces está así porque se deterioró, yo ya no tengo nada que hacer, digamos. Claro, no, totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, lo que nosotros apuntamos, yo estoy convencido de que el tiempo no es la variable. O sea, el tiempo de enfermedad no es la variable, pero sí los episodios, y por eso hay que ser lo contrario de nihilista, es decir, actuar sobre estas variables que tú has dicho, comorbilidades, síntomas subdepresivos, etcétera, y prevenir proactivamente las recaídas, porque para mí lo que sí me fío un poco de los datos de los estudios transversales es que hay una cierta correlación del número de episodios, sobre todo, como sabes, maníacos y psicóticos, con la disfunción cognitiva. Por tanto, conclusión para mí muy importante, prevención secundaria. Es decir, yo siempre he defendido medicar desde el primer episodio de forma indefinida. Y a veces la gente dice, hombre, pero hay pacientes que al cabo de un tiempo están bien, no necesitan medicación. Digo, sí, pero es que, por lo menos en mi experiencia, todos acaban recayendo en algún momento más adelante y la recaída es catastrófica. Muchas veces el segundo episodio es el que machaca más.
incluso a veces más que el primero. El primero lo recuperan, el segundo ya es como dar sobre la herida, ¿no? Entonces, comparto 100% lo que has dicho y combato el nihilismo totalmente, porque lo que hay que hacer es al revés, ser proactivo para que no recaigan, porque la recaída sí que puede ser importante. Y luego están esos estudios, no quiero extenderme más porque hay más sí, temas, Los estudios, estos premórbidos, son muy interesantes. Estos en población sana, hechos, como sabes, en Australia, en Nueva Zelanda, en Suecia, en Israel, con el ejército, que es representativo de la población, y que se ve que los que desarrollan un trastorno bipolar, cuando se habían evaluado, sobre todo de niños, tienen un rendimiento más alto. Entonces, claro, si luego los vemos deteriorados y de niños eran más listos, tiene que haber ocurrido algo en medio, ¿no? Sí, Marcelo. Del cual vos participaste, Sergio, que hicieron María Roca y Teresa Torralba, comparando la performance neurocognitiva de pacientes bipolares y esquizofrénicos, la diferencia del deterioro cognitivo en pacientes bipolares y esquizofrénicos se pierde justamente si corregís por el funcionamiento premórbido medido por el WAT. Y esto se confirma ahora en los datos que acaba de publicar María Roca sobre la inteligencia fluida en pacientes bipolares, donde también hay el tema es que como población, yo estoy de acuerdo con vos con la heterogeneidad, pero como población arrancan de más alto y estamos pasando por alto eso. Y otra cosa que yo observo y creo que es importante, en primer lugar, sí creo que hay una progresión cardiometabólica definitivamente en la población de pacientes bipolares, donde la progresión hacia síndrome metabólico, resistencia insulínica y riesgos cardiovasculares es homogénea y persistente y depende no solamente del efecto de los fármacos, sino que hay un efecto de la enfermedad. O sea que tal vez habría que hablar no de neuroprogresión, sino de progresión sistémica o algo así. Y en nuestro equipo, que manejamos una clínica con el doctor Pecio, la doctora Rodríguez, y están Dolores Cardona y Lucía Cere acá, lo que vemos, estamos discutiendo todo el tiempo, este paciente que pensábamos que iba a evolucionar muy bien, lo vemos 5 años después y decimos, no está tan bien como pensábamos que iba a estar. Y esto es una cosa que se repite mucho, donde el supuesto buen pronóstico de ciertos factores protectores no siempre se confirma. O sea que coincido que la población es heterogénea, pero que también hay un componente progresivo en el funcionamiento global. Sí, pero yo estoy... A ver, pasa que es difícil tener una discusión, digamos, en donde haya un grado digamos, de desacuerdo general, porque estamos partiendo de la misma observación, y todos vemos pacientes, entonces, pero también es cierto, así como un paciente que uno pronostica, más que pronostica, hace esperanza de que va a andar bien y termina andando mal, otros que uno pensaba que iban a andar mal y terminan andando bien, y este es otro de los dislates, digamos, o de la situación de incertidumbre en la que estamos sometidos ahora con las herramientas clínicas que tenemos, que efectivamente no terminan de funcionar, esto es el otro tema. Pero con respecto a la progresión cardiometabólica, ahí aparece el otro tema, que eso es un mecanismo propio de la enfermedad, es un mecanismo consecuente de los tratamientos que tenemos disponibles. Por ejemplo, para mí, uno de los papers más ilustrativos es uno chiquito que hizo Gary Gildengers en Pittsburgh, que es un seguimiento a 3 años con funcionamiento cognitivo y voximetría de materia sustancia gris, hecho en bipolares ancianos. Si uno lee el paper dice efectos de la neuroprogresión, reducción del volumen cerebral, consecuencia de la cronicidad de la enfermedad, y perfecto. Uno lee el abstract y el abstract ya dice, bueno, es la enfermedad y la exposición a antipsicóticos lo que se correlaciona con la pérdida del volumen cerebral. Ahora, cuando uno ve los números, que es lo más interesante, el tamaño de efecto de la exposición a antipsicóticos y del síndrome metabólico duplica el de la cronicidad de la enfermedad. Es decir, es 2 veces más potente, dicho mal y sintético, en términos de neurodegeneración, tomar antipsicóticos que tener el trastorno bipolar. Entonces, esa cuenta, en términos de riesgo relativo y de eficacia relativa, es decir, cuando yo tengo que empezar a sopesar, yo entiendo la prevención tiene que estar en la proa de toda la toma de decisiones, pero tenemos que empezar a tener un sopesamiento de riesgos y beneficios del tratamiento mucho más complejo del que estamos teniendo, porque
los tratamientos parecen también estar metiendo la cola, digamos, en generar alguno de estos fenómenos. Yo no estoy diciendo de no tratar, estoy diciendo sopesar con cuidado, incluyendo estas variables que están empezando a aparecer. Pero no son todos los tratamientos, algunos tratamientos tienen un efecto neutro. Litio neutro, sí, la mayoría de los anticonvulsivos. Sí, estoy hablando concretamente de antipsicóticos porque si yo pongo la idea de prevenir, porque si cada episodio me puede destruir el cerebro, yo puedo decir entonces cargo el tratamiento, porque el episodio es mucho más grave que el tratamiento. Ahora, si empiezo a ver que el tratamiento podría generar un daño similar o incluso mayor que el propio episodio, si es que esto sucede, no estoy diciendo que sea así, el sopesamiento de datos sería diferente. Sin embargo, perdón, profesor Rita, yo no sé si estoy equivocado, pero entiendo que hay datos provenientes de análisis de GWAS que indican que el riesgo metabólico es un factor independiente de todo. Sí, además el problema que hay de extraer datos de estudios observacionales, que estoy totalmente de acuerdo en que ciertos tratamientos influyen, y totalmente de acuerdo en que siempre hay un beneficio-riesgo que valorar. Pero los estudios observacionales tienen, aparte de que hay un riesgo directamente sin pasar por el tratamiento, los estudios observacionales tienen un problema, que es que los pacientes que están con fármacos o con más fármacos o con dosis más altas o con fármacos que se usan a veces en segunda línea porque producen esto, son los pacientes más graves, con lo cual hay un factor de confusión por indicación, es decir, que es más fácil que un paciente que toma antipsicóticos a dosis altas esté más deteriorado porque por eso le han dado el antipsicótico, porque tiene una gravedad de la enfermedad mayor, o sea que ahí es difícil controlar todos estos factores. Este es el problema de la psiquiatría y la riqueza de la psiquiatría. Yo creo que los que hacemos psiquiatría es porque nos gustan las cosas complejas. Y bueno, entonces en todo en la vida a veces nos complicamos la vida, ¿no? Pero realmente nunca puedes aislar, como tú has dicho muy bien, una variable únicamente. Bueno, Edward, muchas gracias por estar acá. Yo quiero aprovechar para... Sí, quiero aprovechar para pasar dos chivitos. Voy a aprovechar la presencia de Edward aquí tan convocante al respecto y de paso introducir lo que quería preguntarle a Edward. Mañana estamos haciendo las jornadas de la Asociación Argentina de Trastornos del Humor, que somos prácticamente quienes aquí estamos presentes, a partir de las 2 de la tarde. Como dijo al principio el doctor Martí, provengo de otro país, no tengo muy en clara la dirección, no sé si ustedes tienen en claro dónde es. Sería bueno saber. Pero entiendo que es en el hotel, en el Intersur, Intersur Recoleta, en Callao 1764, hasta donde creo. Bueno, allí vamos a estar dando nuestras jornadas de ASATU y a partir de octubre está saliendo también por Intramed y gracias a la gente de Roemers el curso de actualización en trastornos bipolares con 4 módulos que están a cargo de los que aquí estamos arriba en este momento, salvo el profesor Vieta. Y casualmente yo venía pensando cómo de alguna manera se vienen distribuyendo, tal vez después de un tiempo de trabajar juntos, los distintos intereses personales. Entonces es muy claro que a Sergio le interesa mucho la parte de funcionamiento. Gustavo es un especialista en metaanálisis y en el tema de temperamento, y el doctor Marcelo está de hace bastante tiempo metido en el tema de comorbilidad y todo lo que tiene que ver con cardiovascular y trastornos bipolares, y como se llama su charla de mañana, el trastorno bipolar no viene solo. En mi caso particular, siempre estoy más preocupado por cómo comienza esto que por la evolución y el funcionamiento, que es lo que planteaba Sergio. Y para mí, el talón de Aquiles en esto, incluso para todos los estudios clínicos, está en el diagnóstico, porque como vos bien señalaste, Edward, estamos muy en pañales con todo lo que tiene que ver con marcadores biológicos. En tal sentido, y hoy lo mencionaste muy explícitamente, quiero volver a ese tema de los diagnósticos, de la dificultad en el diagnóstico y fundamentalmente la dificultad en el diagnóstico diferencial con el llamado trastorno border de personalidad, y remitirme a una carta que escribiste, la editorial del Acta Psiquiátrica Escandinava en 2016, que yo cada vez que puedo la muestro,
donde invitabas a comenzar con el DSM 5.1 y que allí se comenzara con la revisión del capítulo de los trastornos de personalidad, que son verdaderamente, creo que lo calificas como un desastre, que yo comparto absolutamente ese concepto. ¿Podrías, por favor, ampliar un poco más o dónde estamos parados con este tema? Pues muchas gracias por la pregunta, porque yo creo que es un tema muy importante que va más allá del trastorno bipolar, ¿no?, sino que afecta a la nosología psiquiátrica. Los trastornos de la personalidad, tal como están definidos en el DSM, no son trastornos de la personalidad, son trastornos. Y entonces ya empezamos mal porque no sabemos lo que es la personalidad, ¿no? Y es uno de los problemas del DSM, es que no es una clasificación empírica sin apriorismos, que pretende no tener apriorismos, pero entonces no puedes estar en el vacío, ¿no? Y los que configuraron la comisión que iba a determinar cómo se clasificarían los trastornos de personalidad del DSM-5 elaboraron un sistema que era un sistema que pretendía ser dimensional, pero que al final era tan dimensional que no era nada específico. Era un sistema en el cual hacían como viñetas de casos y te hacían decir como clínico si ese caso se parecía, si tu caso se parecía a uno de esos. Entonces esto, como ejercicio práctico con residentes, está muy bien, pero yo creo que no sirve para una nosología. En el DSM existía esa distinción entre eje 1 y eje 2, que tenía cierto sentido para cosas que fueran estables en el tiempo. Por ejemplo, retraso mental, eso debe ir en el eje 2. Es relevante, pero una persona con retraso mental puede tener un trastorno bipolar, una esquizofrenia, cualquier enfermedad, ¿no? Trastorno de la personalidad, depende. Si fueran realmente trastornos de la personalidad, sí debería ir en un eje distinto. Pero yo creo que lo que define el DSM son otras enfermedades mentales que las hemos llamado trastornos de la personalidad, pero es que ni siquiera son estables en el tiempo. Y yo creo que tendría sentido tener un eje de rasgos de personalidad, porque eso sí es muy relevante. Es decir, no es lo mismo un esquizofrénico impulsivo que uno no impulsivo. Con la impulsividad la cabeza como... Exactamente, la impulsividad es un rasgo importantísimo, la obsesividad. Hay un montón de rasgos de personalidad que son relevantes cuando tratas cualquier enfermedad, y eso debería ir en un eje distinto, porque te ayuda a hacer esa medicina personalizada a la que aspiramos, ¿no? Entonces, los trastornos de personalidad yo creo que hay que ya descartar, tal como están definidos, que no sean enfermedades, y poner una descripción más o menos específica, porque si no se van a confundir. El borderline se confunde mucho con el trastorno bipolar cuando se examina transversalmente, y hay que poner muy claro, pues en el caso del, les preguntáis por el borderline, tiene que ser muy claro que los cambios de humor están claramente relacionados con interacciones interpersonales, de forma directa. Lo que no puede ser es que se clasifique como borderline alguien que tiene cambios de humor espontáneos y que luego tiene, por supuesto, cambios comportamentales derivados de eso. Pero en el límite, si queremos aceptar la categoría de límite, tiene que ser que los cambios vienen precedidos por rechazo, discusiones interpersonales, una serie de cosas. Ese es un ejemplo, ¿eh? Por eso ahí hay mucho que hacer, y yo creo que no deberíamos dejar en manos de los que trabajan en trastornos de personalidad hacer los trastornos de personalidad. ¿Y se está haciendo algo? Me temo que no. Hay una discusión, yo no conozco los intríngulis de la APA, porque los que al final, aunque hay comités asesores, los que toman la decisión al final son todos de Estados Unidos. Y entonces hay unos ciertos lobbies, y yo creo que el problema es que acaba cada subgrupo, cada capítulo en manos de los especialistas de eso. Y yo creo que había que poner especialistas de otras cosas en cada comisión, porque si no, a veces es una cosa un poco endogámica. Sí. Y... ¿Se dan cuenta del alcance que esto tiene? Porque para trastorno bipolar hay una serie de algoritmos y medicaciones que tienen indicación aprobada. Para trastorno border de la personalidad no hay ninguna indicación aprobada. Entonces es el terreno del vale todo. O sea, en la clínica concreta pasamos de hacer un traje a medida a hacer un one size fit all, que en verdad no es viva la pepa. Eduardo, yo tengo una pregunta práctica, digamos. Una de las cosas que me llamó la atención cuando hicieron el estudio de rehabilitación cognitiva, que hayan puesto a psicoeducación como comparador activo y que, bueno, y se replicara el dato de que no impactaba en funcionamiento. Ahora, vos fíjate lo que han hecho ustedes. Ahora tenemos dos manuales, el azul y el blanco.
Entonces, y a veces es difícil constituir los grupos para uno de los dos talleres. Entonces mi pregunta es, concretamente, ¿analizaron el efecto en prevención de recaídas del taller de rehabilitación cognitiva? Digo, capaz puede ser por un hallazgo lateral inesperado. Y segundo, de no prevenir recaídas, ¿cuál sería, digamos, cómo vamos a articular secuencialmente estas dos intervenciones grupales? Muy buena pregunta, como todas, pero realmente das en el clavo. Sí que lo analizamos, no nos salió que la rehabilitación funcional tuviera efecto preventivo, pero lo que estamos haciendo ahora, y hemos pedido un grant, una financiación para un proyecto en el cual hacemos una integración de las dos intervenciones en una, le añadimos una sesión de mindfulness y una sesión de psicoeducación familiar, que sabes que también desarrollamos como una intervención aparte. Nosotros lo hicimos aparte para demostrar si tenía efecto sobre los pacientes. Entonces, lo que hemos hecho es como una integrada, y es la que queremos hacer, porque cuando nosotros hicimos estas intervenciones, las diseñamos como ensayos clínicos, igual que los fármacos. Entonces, tienen la ventaja de mayor validez interna, la desventaja de menor validez externa, es decir, acabas eliminando pacientes con comorbilidades, acabas haciendo eutímicos puros, 6 meses. Entonces la gente no hace eso en la práctica clínica. La gente adapta la intervención a lo que tiene, a lo que puede, ¿no? Si puede, eso no puede hacer grupo o lo hace individual. Entonces lo que ahora queremos hacer ya es una psicoterapia que integre todos los elementos y demostrar que funciona a nivel global. Entonces vamos a medir variables más globales como bienestar, calidad de vida, etcétera. Y la última pregunta. Bueno, eso mencionaste Deep Data, cosa que no sé específicamente qué es, y la segunda pregunta es concretamente de cómo ves el uso de device tipo simple, pero no de autorreporte, sino cuando se integren las variables de actimetría y todas las que vos conocés, para empezar a diseñar ensayos con diseño en espejo, utilizando ya... Sí, un poco esto del Big Data versus Thick Data o Deep Data, también has dicho, también es válido. Es decir, es como el Big Data, pero de n igual a 1. El Big Data es n igual a 40.000, ¿no? Okay. Pero el Thick Data es con n igual a 1 múltiples variables, es decir, lo que dices de actimetría, recoger todo, que el móvil recoja todo. Entonces, con eso, con una n igual a 1, tú ya puedes analizar muchas cosas, porque tienes, y puedes hacer diseños on-off, por ejemplo, igual que con la estimulación cerebral, ¿no? Que pones on, pones off a ciegas y ves si el paciente mejora o no mejora sin que el paciente sepa si está activado O sea que esos son nuevos diseños de investigación interesantes en los que en lugar de tener una muestra muy grande, lo que necesitas es con una muestra muy pequeña pero muchísima densidad de datos. Yo quería volver un poco a la discusión inicial, que es como una vuelta a Kraepelin, ¿no? La esquizofrenia es deteriorante, el trastorno bipolar no es deteriorante, algunos sí, algunos no. Y en ese sentido, se habló también de trastorno de personalidad. Hay una corriente fuerte en este momento australiana, principalmente, en favor de unificar los subtipos bipolares. En vez de hablar de bipolar 2, o bipolar 1, o bipolar 3, que es el que switcha con sustancias o antidepresivos, hablar de trastorno bipolar como grupo. ¿Qué visión tenés al respecto? Sí, también muchos en Australia también está la corriente, y también en un grupo muy influyente que trabaja en esquizofrenia, de agrupar todas las psicosis y volver a las psicosis únicas. Y de hecho, yo cuando estuve en el comité del DSM-5, en el comité asesor, me pusieron en el de psicosis y querían tener, había 2 personas, era Mary Phillips y yo, que veníamos de bipolar, los demás eran todos expertos en esquizofrenia, y su intención era que el trastorno bipolar pasara a estar en el mismo capítulo que la esquizofrenia, en psicosis. Y luego, pero el grupo de depresión también quería llevarse al trastorno bipolar a los trastornos depresivos, los que van con manía y sin manía. Y entonces, al final, la suerte que hubo es que, como no hubo acuerdo entre ambos, el trastorno bipolar ahora tiene un capítulo propio. O sea que a veces los empates son buenos, no siempre hay que ganar por goleada. Entonces, yo creo que esa corriente de lo de la psicosis son estos que trabajan en intervención precoz en psicosis,
Dicen es que empiezan con psicosis y luego algunos se hacen bipolares, pero es que eso es una parte muy pequeña de los bipolares, a lo mejor es un 20% que empiezan con psicosis, pero hay muchos bipolares que nunca hacen psicosis o que empiezan con depresión o trastorno de lo que sea. Entonces, yo creo que esa corriente unificadora, para mí, puede tener una cierta base de que las diferencias siempre son dimensionales. A ver, al final, yo creo que los 4 que estamos aquí, los 5, perdón, si nos miras muy a nivel dimensional, somos iguales, somos hidrógeno, oxígeno, carbono, bueno, al final nos harían un análisis y somos iguales, pero luego, a la que nos conocen, es evidente que no somos iguales, ¿no? Y por suerte la riqueza está en la diversidad. Entonces, yo creo que esa idea de que para la etiopatogenia hay que los lumpers, ¿no?, que se llaman, y los splitters, ¿no? Yo, para hacer psiquiatría, para hacer medicina, soy más bien splitter. Yo voy a la estratificación, porque me ayuda, porque ningún paciente es igual a otro. Pero entonces tendría que dedicarme al psicoanálisis si me creo que todos... Claro, si no hay diagnósticos, si cada uno es distinto... Pero vos que estuviste ahí, y lo mencionaste en la conferencia, y por ejemplo, yo le pregunté a Tricia Subs, estuvimos de hecho discutiendo medio en mal tono, ¿cómo puede ser que no esté los antecedentes genéticos dentro del sistema diagnóstico del DSM-5 una enfermedad como el trastorno bipolar? ¿Cómo puede ser? Porque era un cambio de paradigma que no quisieron introducir. O sea, inicialmente, cuando hicimos las comisiones, que te estoy hablando del año 2007, y el DSM-5 sale en el 13. O sea, 5 años antes se hacen las comisiones, aún había la idea de poner biomarcadores y historia familiar y respuesta a tratamientos como soporte de lo clínico. Pero se llegó a la conclusión de que era demasiado inespecífico y tal. Yo creo que había que hacer excepciones. O sea, ahí lo que pasó es eso, que dijeron, o se hace para todos o para ninguno. Digo, hombre, para la fobia a los ratones, ¿vas a poner ahí la genética o qué? O para la fobia a volar en avión, seguramente hay una genética, pero a mí qué me importa, ¿no? En cambio, entonces ese es el problema. Y luego te diré una cosa de las comisiones estas. A mí me acabó confesando una persona, no diré quién, de la comisión de bipolar, en la que estaba Tricia, que el tema de mixtos tomó tanto tiempo que no tuvieron tiempo de comentar otras cosas y dijeron, bueno, pues para la próxima edición del DSM. ¿Tomó tanto tiempo para hacerlo mal? Sí, tomó tiempo para hacerlo mal. Bueno, creo que en virtud del tiempo que ya estuvimos debatiendo, vamos a abrir ahora preguntas para el público. Tenemos 2 micrófonos acá, así que si se pueden acercar al micrófono, por favor, me han pedido para que quede en la grabación. Bueno, muchas gracias por la conferencia, excelente. Yo tengo 2 preguntas. ¿Cómo se puede explicar la eficacia de la lamotrigina en la depresión bipolar aguda cuando hay que titularla tan lentamente? Y la segunda pregunta es, a partir de un paciente que hizo aparentemente una presentación catatónica de un trastorno bipolar, ¿qué es más frecuente, con manía, con depresión? ¿Y cuál es la frecuencia de la presentación catatónica del trastorno bipolar? Este paciente respondió bien a la terapia electroconvulsiva. Muchas gracias. Bueno, sí, el problema de la lamotrigina es la titulación, que hay que hacerla lentamente, y entonces ese fue un escollo en los ensayos clínicos. Algunos ensayos fueron negativos, como ya conocen, y yo creo que es por la titulación. Es muy difícil demostrar diferencias con placebo, también porque la lamotrigina es muy fácil de enmascarar. Es decir, si uno hace un doble ciego con placebo, con quetiapina, aunque esté a ciego, es más fácil adivinar, y aunque uno no quiera conscientemente ayudar al promotor, inconscientemente puede ocurrir que el propio paciente, al notar algún efecto secundario, lo tome como algo positivo, que está mejorando. En cambio, la lamotrigina es más fácil de enmascarar. Y yo creo que es difícil demostrar su eficacia, pero se produce, pero lentamente. Y ocurre lo mismo con el litio. El litio también tiene una cierta eficacia antidepresiva, pero lenta. Pero es posible, igual que el litio, que la velocidad se acelere cuando se combina. Y ahí está el estudio con quetiapina, que a lo mejor, con una dosis baja de lamotrigina, que cuando empiezas es baja, ya haya un efecto más rápido. Es una especulación, no estoy seguro. Y de la catatonía, bueno, la catatonía, a día de hoy sabemos que el 80% de las catatonías son afectivas, no son esquizofrénicas. Por tanto, siempre hay que pensar en un trastorno bipolar o una depresión unipolar.
Y muchas catatonías, si tratas al paciente y mejora, sobre todo con terapia electroconvulsiva o con algún tratamiento eficaz, muchas veces son estados mixtos. Y es muy interesante porque los pacientes te explican, una vez se han puesto bien, que el pensamiento les iba a tal velocidad que no podían moverse, porque era imposible seguir el curso del pensamiento de tan rápido que iba, y el paciente estaba inmóvil, ¿no? O sea que muchas veces son estados mixtos y por eso yo creo que la TEC, la terapia electroconvulsiva, es bastante eficaz, pero si no, el énfasis yo lo pondría en los antipsicóticos para mejorar el estado mixto, que mejora más con antipsicótico que con antidepresivo. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Sí, adelante. Hola, perdón. Gracias por la presentación, profesor Vieta. Mi nombre es Andrés Flichman, soy médico psiquiatra. Dos breves preguntas. Una, si podría extenderse un poco más acerca de la potenciación de la reserva cognitiva en la prevención del deterioro, que lo mencionó durante su... Sí, si podría extenderse un poco más acerca de herramientas en la potenciación de la reserva cognitiva. Y por otro lado, lo que yo veo en la clínica es que es mucho más frecuente la comorbilidad si el diagnóstico principal es trastorno bipolar con trastornos de ansiedad, que si el diagnóstico principal es trastornos de ansiedad respecto a trastorno bipolar, si nos podrías decir algo al respecto. Muchas gracias por estas excelentes preguntas. La primera te la contesto muy rápidamente porque lo que hemos hecho nosotros, que es una tradición en nuestro equipo, es que cuando vemos que un concepto es relevante para el trastorno bipolar, lo adaptamos y hemos hecho una escala que se llama CRASH para evaluación de reserva cognitiva y que no tengo inconveniente en compartir con quien esté interesado. CRASH es Cognitive Reserve Assessment Scale in Health y es una medida de reserva cognitiva para bipolares y lo que vamos a hacer luego es seguir a estos pacientes y ver si la puntuación en reserva cognitiva protege contra deterioro cognitivo en un estudio longitudinal. O sea que habrá medidas. Hasta ahora hay algunas medidas de reserva cognitiva, pero son muy insatisfactorias. Igual que pasaba con el funcionamiento, desarrollamos la FAST porque nos pareció un instrumento mejor. Y luego respecto a lo que es primario y secundario, mi posición personal es que no hay enfermedades obligatoriamente primarias y secundarias. Yo creo que lo que es primario y secundario depende de cuánto afecte al funcionamiento y a la vida del paciente. Es decir, yo he visto pacientes bipolares en los que la bipolaridad era un problema relativamente pequeño y que a lo mejor tenía asociada un trastorno obsesivo o una agorafobia que era altísimamente discapacitante. Y por tanto, para mí, no entro en la jerarquía, lo que entro es en que para mí es priorizable, por ejemplo, cuando hay trastorno obsesivo, usar antidepresivos serotonérgicos incluso a dosis altas. Porque si lo que está discapacitando al paciente es el TOC, no podemos decir, pero si tiene un trastorno bipolar, igual vira, igual... Yo creo que hay que priorizar lo que sea más grave en cada caso. Sí, adelante. También, bueno, muy buena la conferencia. También dos preguntas. El tratamiento en depresión bipolar en embarazadas y manía en embarazadas, los fármacos de elección en el primer y segundo trimestre de embarazo. Esta es la típica pregunta que se hace cuando ya queda un minuto para irse, ¿eh? Sí, exacto. Bueno, no, resumiendo intentando ser muy conciso, nuestra política ha cambiado en los últimos años. Hemos aprendido, por experiencia, desgraciadamente, que cuando retirábamos la medicación en las pacientes embarazadas, el índice de recaídas era altísimo. Y ahora hay varios estudios que refuerzan esa observación. Hemos aprendido también que el litio tiene un alto nivel de seguridad, que el riesgo es bajo, pero al final la última palabra la tiene obviamente la mujer, la madre. Por tanto, siempre dejamos que sea ella la que decida. Pero la asesoramos y el único fármaco por el cual hemos aprendido que es peor de lo que pensábamos es el valproato. Desgraciadamente es un fármaco que todavía utilizamos, pero ya hemos dejado de utilizarlo en mujeres, salvo que estén ya en etapa menopáusica. Porque además nunca sabes cuándo una persona se va a quedar embarazada y menos una persona que tenga un trastorno bipolar. Por tanto, el valproato lo hemos realmente excluido de nuestra lista porque ahora hay datos. Ahora mismo la Agencia Europea está valorando restringir el uso de valproato en mujeres en general,
porque porque hay datos de niños con coeficiente intelectual más bajo, sin ninguna malformación ni anomalía, simplemente nivel intelectual más bajo por exposición al valproato. Por tanto, ese es un fármaco proscrito. ¿Y qué hacemos? Pues usamos los fármacos durante todo el embarazo, porque no hay manera de evitar el primer trimestre, porque cuando la mujer sabe que está embarazada, ya está expuesta al fármaco, si estaba tratada, durante por lo menos 1 mes y medio, muchas veces 2 meses. Con lo cual, el riesgo máximo ya ha estado... o sea, si tú acabas haciendo que le permites estar con el fármaco porque no sabes que está embarazada 2 meses y luego se lo quitas, la expones a 2 riesgos, a malformación y a recaída. Y luego hay toda una serie de estudios muy interesantes en marcha que se llaman las malformaciones epigenéticas, que es malformaciones en el sentido psiquiátrico, o sea, los efectos sobre la personalidad y sobre la psicopatología de los niños que no tienen una madre que cuide de ellos. Porque a veces el niño acaba siendo cuidado por otra persona, pero luego la madre tiene que recuperar su rol de madre, a veces no es posible. Hay toda una serie de problemas derivados del hecho de que una madre esté ausente en la época crucial de un hijo. Y por tanto ahí somos mucho más partidarios de arriesgar en el terreno químico y arriesgar menos en el terreno del apego y de todas las variables neurobiológicas asociadas a la falta de apego, a la falta de contacto con el bebé, y ahí nuestros consejos van en esa línea. Entonces, los antipsicóticos en general son seguros, el litio seguro, hay que ser más cuidadoso con los anticonvulsivos porque todos son fármacos que actúan sobre la neuroplasticidad y el núcleo y la expresión genética y por tanto todos son de riesgo, pero el principal es el valproato. Los antidepresivos en general son seguros, hay algunos datos con paroxetina, pero discutibles, y yo creo que en general te puedes quedar con la idea de que, salvo valproato, lo demás todo es negociable con la madre. También me gustaría agregar, hace muy poquito salió un estudio de estos que hacen en los países escandinávicos, de Suecia, de seguimiento de población más de 10 años, de mujeres embarazadas con trastorno bipolar, medicadas y no medicadas. Y las alteraciones, las malformaciones en el recién nacido eran equiparables entre las que estaban recibiendo tratamiento y las que no estaban recibiendo tratamiento. Entonces, comparadas con la población general sin enfermedad psiquiátrica. Entonces, evidentemente, el trastorno bipolar de por sí, vaya a saber si es por la enfermedad, por el estilo de vida o lo que fuera, también expone al bebé a malformaciones. Entonces, también me parece que es importante tener presente, por lo menos en nuestra práctica, de que no tratar a la paciente no le va a dar un beneficio ni a la madre ni al bebé tampoco. Sí. ¿Qué tal? Buen día. Le quería hacer una pregunta relacionada con la respuesta inflamatoria, porque en los últimos años han aparecido un montón de papers en donde se publican distintos marcadores inflamatorios en trastornos afectivos en general, digamos, y quería saber si había algo en particular en el trastorno bipolar que identifique o que tenga una respuesta inflamatoria particular con algunas citoquinas o algún perfil celular. Y si fuera así, si existen o se están probando algunos tipos de tratamientos específicos en relación con eso. Sí, mi visión de esto es que yo creo que no hay nada específico de trastorno bipolar, sino que son alteraciones inflamatorias propias del sufrimiento crónico. Es decir, que yo creo que es el estrés crónico. El estrés crónico se manifiesta luego en función de la genética y el biotipo cerebral de cada uno y la biografía personal de una manera distinta, pero yo creo que es el estrés crónico lo que provoca la inflamación. Hay algunos trabajos, ahora mismo presentaron en París Benedetti, y lo publica ahora en Journal Clinical Psychiatry, creo que la semana que viene, un estudio en el que con la interleuquina 10 y con el TNF encuentra que los que la tienen más alterada responden mejor al litio. Yo, con muestras pequeñas como las que tiene, creo que hay que esperar a que se replique y no lo veo nada claro. Ha habido algún intento de utilizar antiinflamatorios para el trastorno bipolar, celecoxib y algún otro, y yo creo que incluso aspirina, y yo creo que eso puede tener un cierto efecto, pero sigo pensando, a lo mejor me equivoco, de que es algo inespecífico. Creo que es algo que ocurre en todas las enfermedades mentales y que está asociado a esos cambios biológicos de la cronicidad, como los cambios en la neuroimagen
todo lo que detectamos como biomarcadores son biomarcadores para mí hasta ahora inespecíficos. Y lo único que tiene posibilidades de ser específico es la genética, porque eso sí que es previo a la eclosión de la enfermedad, y quizá hay alguna otra cosa relacionada pues, precisamente con el temperamento o con variables psicopatológicas que son difíciles de... Yo soy muy partidario de lo que llamo también en un editorial la psicopatología molecular, es decir, que vayamos a una psicopatología dimensional y que la apliquemos a todo. Igual que aplicamos el BDNF, lo miramos en todas las enfermedades, miremos todo en todas las enfermedades. ¿Por qué solo miramos los criterios de una patología? Lo que decíamos antes, ¿por qué en la comisión de trastorno de personalidad no hay alguien que sepa de esquizofrenia, o de bipolar o de depresión? ¿No? Un poco eso, ¿no? Pero en general yo creo que es inespecífico y ojalá me equivoque y dentro de un tiempo salga un biomarcador clarísimo de bipolaridad. Yo soy escéptico en eso, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta más del auditorio? Bueno, el tercer chivo. No, en las jornadas de mañana quería decir que el doctor Vieta continúa, va a estar volando, pero va a estar el doctor Hidalgo Macei, del equipo de Vieta, cerrando la jornada, justamente contando en extenso todo el proyecto del Simple, que la verdad que está muy interesante, así que nada, para invitarlos a eso. Te confirmo que es en el Intersur. Es en el Hotel Intersur, es de 14 a 19 horas. La última charla es la del doctor Macei y el Simple, eso quería que explique, el Simple es una app para celular que está con un estudio ongoing que se llama Open Simple, que está probando la usabilidad y la fiabilidad del instrumento y es lo que comentó la plataforma en donde el grupo del Clinic va a desarrollar, supongo, el New Simple. Callao 1764. Bueno, si no hay más preguntas entonces del auditorio, ¿no? Vamos a cerrar estas jornadas agradeciendo nuevamente a la Fundación Roemers y al doctor Vieta por venir una vez más a nuestro país y a todos los panelistas. Muchas gracias a todos. Sí, como anunciamos al principio, ahora tenemos un café para despedirlos. No chivitos.